La globalización y la interconexión entre países en el ámbito económico y comercial ha traído como consecuencia el problema de la doble tributación. Esta se puede definir cuando dos o más estados se atribuyen una misma renta generada por una empresa o por un individuo. Ante ello, los estados pueden tomar medidas unilaterales y convencionales. El día de hoy vamos a estudiar los aspectos más importantes de una medida convencional bilateral, que es el convenio establecido entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para evitar la doble tributación y evitar la evasión fiscal con respecto al impuesto a la renta. El artículo 1 nos indica que el convenio tiene alcance sobre las personas que residen en uno o ambos países contratantes. Así también este acuerdo es válido para todos los impuestos de cada estado contratante que exige, considerando impuestos sobre la renta, tanto aquellas que gravan total o parcialmente los ingresos, ya sean establecidos por la ley del impuesto a la renta en Perú o por el impuesto federal sobre la renta en Brasil. Con respecto a definiciones generales, el convenio define a Perú como la República del Perú y a Brasil como la República Federativa de Brasil. Así también define el término persona, el cual abarca todas las personas físicas, sociedades, fideicomisos y otras agrupaciones de personas. También se menciona el tráfico internacional, el cual lo define como el transporte realizado por una empresa de un estado contratante. En mención a residente, según el artículo 4, nos indica que se considera residente de un estado contratante a una persona que está sujeta a impuestos en ese estado debido tanto a su lugar de residencia, a su domicilio, dirección principal u otros criterios similares, indicando también así en el mencionado artículo algunas reglas para determinar la residencia de una persona. Por otro lado, el artículo 5 del mencionado convenio establece que un establecimiento permanente se refiere a un lugar fijo de negocios de una empresa, el cual lleva a cabo parte o total sus actividades. Esto puede incluir sucursales, oficinas, fábricas, talleres, minas u otros lugares. Imposición a las rentas. El CDI establece que para los beneficios empresariales estos serán tributables exclusivamente en el país de residencia del contribuyente, con excepción si la empresa realiza su actividad en el otro estado contratante mediante un establecimiento permanente o una base fija. En este caso, la tributación será compartida. Asimismo, para las rentas generadas de bienes inmuebles, la tributación será compartida. Pero en el estado de residencia se podrá utilizar los métodos para evitar la doble imposición. Asimismo, el CDI establece específicamente que para las empresas que se dediquen al transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, la imposición se dará exclusivamente en el país de residencia de estas. Conjuntamente, para los dividendos se podrá establecer una tributación compartida entre ambos estados. Sin embargo, en el estado de fuentes se podrá aplicar dos tasas. La primera tasa será del 10% para los contribuyentes que manejen el 20% de las acciones que generan dichas rentas y el 15% para los demás casos. En cuanto a las rentas generadas por intereses y regalías, esta tributación también será compartida. Sin embargo, en el estado de fuentes se tendrá una tasa máxima de imposición del 15%. Las remuneraciones procedentes de los servicios profesionales independientes brindadas por un individuo que reside en un estado contratante están sujetos a impuestos únicamente en dicho territorio. Las remuneraciones conseguidas de servicios personales dependientes por un residente de un estado contratante serán solamente gravadas en dicho territorio si el receptor del salario permanece en el otro estado por un periodo o varios periodos que no excedan los 183 días en un periodo de 12 meses. Las compensaciones que un residente de uno de los estados firmantes de este acuerdo reciba como miembro de un consejo de administración con residencia en el otro estado contratante pueden estar sujetos a impuestos en ese otro estado. Los ingresos que un residente de uno de los estados firmantes obtenga al ejercer sus labores en el otro país contratante en el rol de artista de entretenimiento como en cine, radio, teatro, televisión o deportes pueden estar sujetos a impuestos en ese otro estado. Las pensiones otorgadas por un estado contratante, ya sea directamente o mediante fondos establecidos por ellos, a una persona física debido a sus servicios prestados a ese estado solo pueden ser gravados en dicho territorio.
Los ingresos que percibe un aprendiz, estudiante o una persona en prácticas para cubrir su manutención, formación práctica o estudios no están sujetos a imposición en el Estado contratante. Las ganancias de un ciudadano que vive en uno de los países firmantes de este acuerdo y que no están especificadas en las secciones anteriores de este contrato y provienen de otro país firmante pueden estar sujetas a impuestos en ese otro país firmante. Bien, en este convenio firmado con Brasil también se establecen métodos para eliminar la doble imposición. En el caso de Perú, se posibilita a los residentes acreditar el impuesto pagado en Brasil por los ingresos sujetos a tributación según la legislación brasileña y este convenio, como un crédito aplicable al impuesto a la renta que deben pagar en Perú. No obstante, este crédito no puede exceder la parte del impuesto a la renta en nuestro país que corresponden a los ingresos gravables en Brasil. Por otro lado, para Brasil se evita la doble tributación, permitiendo a sus residentes deducir el impuesto sobre sus ingresos un monto equivalente al impuesto pagado en Perú por los ingresos que están sujetos a tributación, según lo establecido en este convenio. Pero esta deducción no debe superar la parte del impuesto sobre los ingresos calculados antes de aplicar la deducción y relacionada con los ingresos que pueden estar sujetos a tributación en nuestro país. Por otro lado, establece que un Estado no puede obligar a otro Estado a conceder deducciones personales, desgravaciones, reducciones impositivas que a efectos fiscales otorgue a sus propios residentes, a menos que se apliquen las disposiciones del artículo 9 del párrafo 7 del artículo 11. Además, establece que si una persona considera que las medidas de un Estado o ambos Estados pueden significar una doble imposición con la que no esté de acuerdo mediante este convenio, puede presentar un reclamo con la autoridad competente que pueden resolver dificultades o dudas. Además, pueden tener comunicación directa con la finalidad de llegar a un acuerdo que no afecte al residente o Estado contratante. Entre otras disposiciones, en cuanto a lo que se refiere a intercambio de información, dice que las jurisdicciones de los estados contratantes están obligadas a solicitar la información necesaria para la aplicación de las disposiciones del convenio y también de sus legislaciones internas relativas a todo lo que es tributación. También hay que priorizar que toda información recogida de un estado contratante deberá ser tomada como confidencial. Ahora bien, no se puede inducir a un Estado ir contra sus leyes administrativas internas, al igual que tampoco se le podrá solicitar información referente a los aspectos comerciales, empresariales, profesionales o que vayan en contra de su orden público. Y en cuanto a lo que es fiscalizaciones, se podrá realizar de forma simultánea en sus respectivos territorios con el fin de obtener y compartir dicha información de las fiscalizaciones respectivas. Este SEI también nos menciona que no atenta contra los privilegios fiscales que disfrutan los miembros de las misiones o de representaciones consulares, al igual que la aplicación del convenio solo será regulada por las autoridades competentes de los estados contratantes, y sobre lo que son las formalidades para que un contribuyente goce de los beneficios del convenio en otro estado deberá ser por medio de un certificado de residencia. El certificado de residencia. En el Perú, el certificado de residencia se encuentra regulado por Decreto Supremo número 090-2008-F, en donde determina que será expedido solamente por la SUNAT y tiene una vigencia de 4 meses a partir de su emisión. En el Brasil, dicho certificado es emitido por la Hacienda Federal del Brasil y es válido por todo el periodo fiscal en el cual fue solicitado. La denuncia del convenio. El convenio estará vigente por mientras no denuncie uno de los estados contratantes. Al denunciar el convenio, solamente se dará por vía diplomática, comunicado por escrito, la terminación del convenio, con 6 meses de anticipación al término del año calendario siguiente, a partir de los 5 años que entra en vigor, donde se dejará de aplicar dicho convenio en el Perú como en el Brasil para los impuestos contabilizados en o después del 1 de enero del siguiente año calendario a la denuncia. En conclusión, el presente convenio está en vigencia desde el 1 de enero del 2010. Asimismo, es el único CDI firmado por el Perú que no contiene una cláusula de la nación más favorecida, sino que se tiene como regla general la tributación exclusivamente en el estado de residencia, con excepción si la empresa o el individuo realiza la actividad en el otro estado contratante mediante un establecimiento permanente o una base fija, y también establece para los dividendos, intereses y regalías tasas reducidas.
En cuanto a los métodos para evitar la doble imposición tributaria, se establece que el contribuyente puede acreditar el impuesto pagado en el otro estado contratante. Asimismo, estos se deben regir a las leyes internas establecidas en cada estado. Asimismo, la asistencia entre las administraciones tributarias se pueden dar de 4 formas: por solicitud, por espontaneidad, por periodicidad o también por fiscalizaciones simultáneas.